Hola, buenas tardes a todos. Soy Víctor Contreras y voy a presentaros la comunicación llamada Espacios de Aprendizaje de Estudios Artísticos como Motor Creativo en Secundaria, enmarcada dentro del Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, dentro del Simposio número 1, Innovación Docente y Educativa en Arquitectura, Arte y Moda. A continuación os presento la organización de esta comunicación. En primer lugar, se realizará una breve presentación de los docentes que estamos implicados en este proyecto. Se continuará con la introducción o justificación del propio trabajo. Se expondrán los objetivos perseguidos en su desarrollo, seguido de la metodología y lo que consideramos de mayor importancia, las actividades llevadas a cabo por el alumnado, su evaluación mediante distintas rúbricas y formularios, y finalmente se presentarán los resultados y las conclusiones finales. En este proyecto que os presentamos participamos actualmente dos profesores del Colegio Bilingüe Divina Infantita de Guadix. En primer lugar, presentaros a mi compañera Natalia Tello Burgos, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada y con un extenso currículo en el ámbito de la investigación y la docencia, y que actualmente ejerce como profesora de Artes Plásticas en los colegios Divina Infantita y la Presentación de Nuestra Señora de Guadix. Y por otro lado, yo, Víctor Contreras, graduado superior de música en el Conservatorio Superior de Música de Málaga y graduado en Psicología por la Universidad de Granada, con máster de Educación en la especialidad de Orientación Educativa y actualmente profesor de música en el Colegio Divina Infantita de Guadix. La educación artística en los centros de educación secundaria se está viendo cada vez más comprometida pese al interés que se pone en potenciar la creatividad como motor para el aprendizaje. Desde las áreas de música y educación plástica, visual y audiovisual, consideramos que es de gran importancia adquirir a lo largo de esta educación una serie de competencias que ayuden a la comprensión y el respeto, de modo en el que las ideas, las opiniones, los sentimientos y emociones se expresen y se comuniquen. Para ello defendemos una comprensión de nuestra identidad a través del estudio del patrimonio cultural y poniendo al alumnado como centro de ese aprendizaje. Desde el Colegio Bilingüe Divina Infantita de Guadix queremos presentar dos propuestas educativas que se han llevado a cabo mediante una metodología mixta, basado en el espíritu competencial del Real Decreto de la LOMLOE y los objetivos fijados por la Unión Europea, la UNESCO y la Agenda 2030. El objetivo principal de las dos propuestas que se presentan es el mismo y consiste en aproximar los elementos curriculares de ambas materias para crear una relación entre ellas que garantice una formación integral. Para ello, en el marco de este congreso, se pretenden mostrar las pautas generales seguidas en el diseño de situaciones de aprendizaje significativas que consideramos dotan de relevancia los conocimientos adquiridos para su posterior puesta en práctica. Asimismo, se pretenden lograr una serie de objetivos de carácter general de etapa y específicos de las materias involucradas, entre los que cabe resaltar estos cuatro. Por un lado, comprender la importancia que las distintas manifestaciones culturales y artísticas han tenido en el desarrollo del ser humano, para entender cómo se convierten en el testimonio de los valores y convenciones de cada persona y de la sociedad en conjunto. Explicar y analizar diferentes propuestas plásticas y musicales, desarrollando la capacidad de observación e interiorización de la experiencia y el disfrute estético, para enriquecer la cultura artística individual y alimentar el imaginario colectivo. Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones culturales y artísticas, analizando tanto el proceso como el producto final, su recepción y su contexto. Y realizar propuestas artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, seleccionando y aplicando herramientas, técnicas y conocimientos en función de la intencionalidad.
Este proyecto se ha llevado a cabo durante todo el año, ya que implica una serie de conocimientos y destrezas que requieren un proceso de aprendizaje y que se han impartido en ambas materias. Finalmente, el proyecto culmina en las dos propuestas educativas o espacios de aprendizaje que han presentado un reto al alumnado con el que movilizar de manera integrada los diferentes saberes básicos adquiridos durante el curso, a saber, conocimientos, destrezas y actitudes. Pero empecemos por el principio con la actividad diseñada para el primer nivel de secundaria y que hemos llamado Pintando la música. La actividad consistía en escuchar en directo 4 fragmentos de piezas musicales, mientras en el blog de dibujo realizaban una ilustración, diseño o dibujo con cada pieza, empleando distintas técnicas pictóricas y aplicando la valoración y sensibilidad musical y los conocimientos que han adquirido sobre el color, la expresividad de la forma y los diferentes elementos de expresión plástica y musical. La metodología empleada ha sido de carácter mixto, es decir, a partir de una idea ha ido adaptándose a la realidad del aula y a los requerimientos por parte de los alumnos. Por tanto, podemos hablar de metodología activa basada en Thinking Based Learning con la creación de mapas mentales o organizadores gráficos de pensamiento que le ayudan a transformar la manera de procesar la información. Y el Design Thinking, que en tanto que para su desarrollo el alumnado se ha visto obligado a empatizar, en primer lugar, con la actividad en sí misma y en segundo lugar con la música que escuchaban en directo, haciéndose las preguntas de qué, cómo, por qué y para qué, pudieron idear un diseño o ilustración con el que expresar lo que sentían al escuchar el fragmento de la pieza musical y finalmente crear a partir de esa idea, o lo que se denomina como pensar con las manos, una obra lo más cercana posible al producto deseado. A continuación les dejo con un pequeño vídeo con algunas de las obras más representativas del alumnado, acompañadas de las piezas musicales interpretadas por el profesor Víctor. Pasemos a escucharlo. La siguiente actividad se desarrolló en el segundo curso de la educación secundaria y trataba sobre los movimientos artísticos y musicales del siglo XX. La actividad consistió en la creación de obras pictóricas y musicales en base a un movimiento artístico determinado. Para ello se hizo una investigación por parte del profesorado para relacionar los distintos estilos musicales y artísticos del siglo XX y posteriormente se repartieron los diferentes movimientos al alumnado,
junto con 3 autores pictóricos y 3 musicales. En este caso, la actividad se realizó en pequeños grupos de trabajo de 2 a 3 alumnos formados por el profesorado, teniendo en cuenta las características de cada alumno, de sus miembros, considerando la especial relevancia de la práctica por equipos de trabajo cooperativo, como potenciador de capacidades como el debate, la aceptación de los diferentes puntos de vista, el liderazgo y, en resumen, el aprender a convivir en sociedad. Todo el trabajo realizado por el alumnado se ha hecho mediante la metodología de aula invertida. Para ello, cada uno de los profesores en su materia ha ido sugiriendo materiales y recursos para que los equipos investiguen y guiando a cada uno de ellos según el desarrollo de cada grupo, sus dudas, necesidades y motivaciones. De nuevo, les dejo un pequeño vídeo de 1 minuto o 2 con los resultados más significativos de esta actividad. Pedazo de sol, la niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Seguimos con los versos perversos, demuestra a todos que ejerzo de chico raro con descaro, hijo de amparo y un tuerto. Mi tío Berto, no Romero, no Tomillo, ver todos los días al primo pillo que pillaba frío. Vamos quiero ha vivido, yeah. Y bueno, finalmente, para que la evaluación no se desvincule del marco curricular, se han tenido en cuenta los diferentes criterios de evaluación de las materias involucradas y las competencias específicas a desarrollar en cada una de las situaciones de aprendizaje presentadas. Por ello se han empleado distintos instrumentos, como son la observación directa o el registro anecdótico. También se han empleado sendas rúbricas y algunas únicas para el profesor de los trabajos teóricos y otras para las obras prácticas, tanto de carácter práctico como musical. También ha habido rúbricas en las que la evaluación ha estado compartida con el alumnado, el cual ha participado en su propia evaluación. Estas son dirigidas a la valoración de las exposiciones orales y las defensas de sus obras plásticas y musicales. De esta manera pretendemos que ellos estén presentes en la evaluación y se hagan centro de su propio proceso de aprendizaje. Y por último, no menos importante, el alumnado también ha evaluado la práctica docente durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de las actividades realizadas y presentadas en esta comunicación. En los resultados hemos tenido en cuenta los procesos del alumnado. Para ello nos hemos basado en 2 fuentes de información principales. Por un lado, la respuesta a la encuesta que contestaron al final de la actividad, de un corte más cuantitativo, y por otro lado, la respuesta ante una pregunta abierta sobre su opinión del trabajo en conjunto con ambas materias. Está de corte más cualitativo. El cuestionario ofrecido contenía una serie de afirmaciones como ha hecho interesante ambas materias, ha conseguido despertar el interés por ambas materias o se ha facilitado la participación como alumno o alumna durante las clases.
y podían responder seleccionando o siempre, casi siempre, algunas veces, nunca o no sabe, no contesta. Se obtuvieron en total 43 respuestas. Algunos resultados fueron que el 82% contestaron que siempre o casi siempre su trabajo ha hecho más interesante ambas asignaturas, o el 78% decía que había despertado interés por ambas materias. Y algunas de las respuestas que obtuvimos a la pregunta abierta las tenemos aquí, como me pareció un trabajo muy interesante en el cual aprendí mucho, quisiera hacer más trabajo así, me resultó fácil y divertido. Y esta que también es interesante, cuando empecé a hacer el trabajo no me gustó, pero gracias a mi grupo consiguió despertar mi interés en hacer este trabajo. Y ya pues para finalizar, decir que tenemos lo bueno de las metodologías mixtas, también obtenemos el valor de trabajar en grupo y gracias al trabajo que hemos hecho y al trabajo personal del alumnado se han conseguido los objetivos, siendo el principal para recordarlo aproximar los elementos curriculares de ambas materias para crear una relación entre ellos, que garantice una formación integral. Y esto se puede observar en las opiniones del alumnado. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de estas metodologías cooperativas, ya que, entre otras cosas, motiva al alumnado y al profesorado. Y bueno, algunas de las propuestas de mejora son el aumento de la hora en el aula dedicado al trabajo escrito, utilizando las TICs para que hagan el trabajo en clase, no solo en casa, y también realizar más sesiones de revisiones de trabajo. También nos gustaría construir una metodología que consiga llevar al alumnado a realizar más tareas que le ayuden a este proyecto final. Es decir, por ejemplo, pues más ejercicio gráfico, de visual thinking. Es decir, en otras palabras, preparar aún más al alumnado para realizar esta actividad y así conseguir proyectos interesantes. Y hasta aquí mi presentación, quedamos a vuestra disposición para las preguntas y muchas gracias por su atención.